Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí en un episodio más de esta serie que ha sido de gran bendición sobre las 44 jornadas del alma. Hoy nuevamente pues tengo el privilegio de hablarles sobre una jornada más y yo quiero que primero que todo me acompañe a orar antes de iniciar con este tema. Señor Jesús, esta hermosa tarde o mañana, en el momento que estemos escuchando este episodio, Padre, te queremos dar gracias por lo bueno que has sido, gracias por tu misericordia, Señor. Hoy queremos darte gracias porque nos da la oportunidad de, a través de estos medios, seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, seguir avanzando en este camino, en esta carrera, Padre, que queremos alcanzar esta meta, Señor, que es poder encontrarnos contigo. Por favor, Señor, en este momento habla nuestras vidas, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, quita todo espíritu de estupor y que esta palabra que sea sembrada hoy en tierra fértil para que dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Anteriormente nosotros veíamos la jornada del desierto de Sinaí. En este momento vamos a ver la de Kibrot Hataavá, que estaba entre el desierto de Sinaí y entre la jornada de Hazerot. Esta jornada la podemos encontrar en Números, y yo quiero que me acompañe a Números 11, que vamos a estar leyendo unos versículos ahí porque ahí podemos encontrar esta jornada. Es impresionante porque en Éxodo no podemos encontrar nada de Kibrot Hataavá, a pesar que ahí podemos encontrar muchas de las jornadas, pero es lo mismo que dice la palabra, que el Señor llevó al pueblo y los hizo dar muchas vueltas, y algunas jornadas no aparecen ahí, pero las podemos encontrar en Números. Y aquí podemos encontrar esta, donde pasó algo impresionante. Y vamos a leer unos cuantos versículos. El primero que vamos a leer es el del 4 al 9. No sé el título de su Biblia, pero el mío dice Queja del pueblo de Kibrot Hataavá. Y dice el versículo 4: Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía maná. Y aquí podemos ver pues la promesa del Señor desde el principio, donde Él nos decía que Él iba a estar con nosotros y con el pueblo Él los iba a sustentar, y Él seguía sustentándolos en esta jornada. Sin embargo, podemos ver algo aquí, que el pueblo, a pesar de ver todavía milagros cada mañana, donde el rocío caía sobre el campamento por las noches, aún así ellos se quejaron. Es decir, que ellos no estaban satisfechos solo con el maná, ellos querían más todavía. Podemos ver también a partir del versículo 10 que Moisés se queja también. Y vamos a leer unos versículos. El 10 dice: Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz? Para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza, y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados. Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Aquí vemos también que Moisés se quejó. Moisés se sentía cargado tal vez porque el pueblo le reclamaba por qué no podían recibir carne, por qué no podían recibir algo más que maná. Y pues entre paréntesis aquí vemos también que si nosotros tal vez tenemos una carga, se la entreguemos al Señor, porque así evitamos también la queja en nuestras vidas. Y la queja, como bien sabemos, es algo que el Señor detesta. ¿Y cómo vamos a evitar nosotros quejándonos, entregándole al Señor si estamos cargados, si estamos atribulados? Pues démosle todo al Señor, amén. Y eso es pues, un paréntesis entre esto lo que vamos a ver hoy. Pero más adelante vemos que el Señor responde a la petición del pueblo.
Y podemos leer en el versículo 18, que dice: al pueblo solo le dirás lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y vemos más adelante en el versículo 31, donde el Señor dice que desató un viento y trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Pero más adelante dice que el pueblo estuvo recogiendo codornices todo el día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hataavá, porque ahí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kibrot Hataavá el pueblo partió rumbo a Hazerot y ahí se quedó. Y bueno, aquí comenzamos a ver lo que en realidad sucedió en esta jornada. Podemos ver que este pueblo se quejó. Podemos ver que el Señor respondió a su petición, les envió carne. Pero dice aquí en este versículo, ni siquiera habían, masticándole estaban cuando Él envió una plaga y mató a mucha gente. Y es por eso que se le puso ese nombre, Kibrot Hataavá, porque dice este versículo, fue sepultado el pueblo glotón. Y ahí podemos ver que esta jornada viene del Hebreo 69:14, que significa sepultura de codicia, tumbas de codiciosos, sepultura de glotonería, tumbas de apetito, tumbas de glotonería. Y pues es algo impresionante porque ¿qué significa glotonería? Significa comer con ansia y exceso. Pero también vemos sobre un significado que dice codicia. Y dice que la codicia es un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas y bienes. No sé si tal vez en algún momento pues ya pasaste por esta jornada o estás en esta jornada o posiblemente la vayas a pasar, donde tú estás viendo al Señor cómo te sostiene, pero hay codicia en tu corazón que quieres más carne. Como dice este significado, quieres más riquezas, más bienes y no te satisfaces con lo que el Señor ya te ha dado. Podemos ver en Proverbios 11:6 algo sobre lo que es la codicia. Y dice: la justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. Y de igual forma en Isaías 57:17 dice: la codicia de mi pueblo es irritable, por perversa. En mi enojo lo he castigado, le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. Aquí podemos ver que es lo que hizo el pueblo, ¿verdad? Fue algo irritable para el Señor y así Él se los dio, pero asimismo los castigó. Envió una plaga y murió mucha gente, ¿verdad? Como dice esta versión, por glotones. Y esta jornada lo que quiero enfocarme es en 2 cosas. Lo que es la codicia por esas cosas terrenales, esas riquezas, esos bienes. Y también esa codicia muchas veces, ese deseo vehemente por pecar, porque también sucede. Y yo quiero que a lo largo de estos mismos versículos en Números, nosotros vayamos viendo esto. Pues al principio podemos ver en Números que las mismas personas del campamento vinieron y comenzaron a recoger, casi por 2 días recogieron las codornices. Dice que el día, la noche y el día siguiente recogieron. Y ahí podemos ver cómo entonces el pueblo es diligente, el pueblo, pues por decir así, nadie les dijo nada y ellos fueron y recogieron las codornices, las repartieron a todo el campamento. Y podemos ver que entonces el pueblo fue diligente. Pero ¿será que también, así como a veces somos diligentes para recoger esa carne que perece, seremos así de diligentes para buscar de esa carne que da vida eterna? Y yo quiero que vayamos a Juan 6:27. Este versículo dice: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre.
Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Aquí podemos ver a la luz de la palabra que lo que tenemos que hacer diligentemente es buscar la comida que nos dará vida eterna. La comida que permanece para siempre. No poner toda nuestra diligencia en buscar comida que va a perecer. No buscar y trabajar duro por cosas que al final, pues vamos a ver más adelante, al final se van a destruir, no nos las vamos a llevar. Busquemos esta comida, ¿verdad? La palabra, busquemos en oración, en adoración, busquemos lo que permanece. También pasa, ¿verdad? Que muchas veces somos rápidos para ver lo que podemos conseguir terrenalmente, todo lo que es temporal. Solemos, pues no hay nada que digamos, yo quiero hacer esto y no encontramos a veces obstáculos para lograrlo, lo hacemos, trabajamos por eso. Pero cuando es de trabajar por cosas eternas, pues se nos olvida, ¿verdad? No le ponemos tanta importancia, no le ponemos tanto trabajo. Y es importante que nosotros dejemos de buscar las riquezas que son pasajeras y buscar las riquezas de igual forma verdaderas. Y quiero que me acompañe a Proverbios 23, 4 al 5. Que dice, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. Aquí podemos ver de igual forma el no afanarse, el no ser tan codiciosos con cosas que, como dice este versículo, no existen, que en cualquier momento les pueden salir alas y pueden irse volando como las águilas. Verdaderamente estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y afán por acumular riquezas que se van a desaparecer. Tenemos que buscar lo que permanece, ¿verdad? También como dice en Mateo 6:3, creo que muchos conocen ese versículo, donde dice que busquemos al Señor por sobre todas las cosas, porque Él va a cumplir todos esos anhelos de nuestro corazón. Entonces, debemos procurar evitar la queja y esa codicia en nuestro corazón que nos estanca. Y recordemos de que pues el Señor les cumplió su petición, pero ¿a qué precio? Envió una plaga. También quiero que me acompañen a Colosenses 3:2. Que dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y de igual forma, en 2 Corintios nos habla sobre, pues esto, ¿verdad? De ver lo eterno y dejar de ver lo pasajero. En 2 Corintios 4:18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén. Entonces, yo le invito a que usted pueda poner todo su esfuerzo en buscar las riquezas eternas, en hacer riquezas en el cielo, en dejar de pensar tanto en lo temporal y enfocarse más en lo eterno. Que no vaya a ser como el pueblo de Israel que por querer más, por estar insatisfechos, vayamos a quejarnos, vayamos a reclamar en algún punto al Señor que queremos más carne, que queremos más bienes, más riquezas, porque no estamos satisfechos, no estamos contentos, y que lo que vaya a hacer es de que vaya a venir una plaga en nuestras vidas y vaya a hacernos morir, ¿verdad? Y también a veces pues pedimos y no nos damos cuenta de que todo eso que nosotros pedimos y el Señor cumpla en nuestras vidas puede venir a perjudicar nuestra alma, puede venir a perjudicar nuestra vida espiritual. Y por ejemplo, podría ser como a usted se le presentara una oportunidad, pero para cumplir eso, porque es un sueño que siempre había querido, pero para hacerlo tiene que dejar de venir a la iglesia, para hacerlo tiene que trabajar el doble o alejarse del Señor. A veces pensamos en correr ese riesgo, pero creo que es momento que
Hagamos eso rema en nuestro corazón, que no importa nada de lo que el mundo nos pueda ofrecer mientras tengamos asegurada nuestra vida eterna. Y quiero también ahora que veamos el otro punto, donde ellos codiciaron la carne, ver desde ese punto de vista. Y yo veía el significado de la palabra carne que viene del hebreo 13:19. A la hora de él referirse aquí me impresionó porque en ese versículo carne viene del 13:19, pero cuando hablamos de la carne en otros versículos o refiriéndose al cuerpo de Jesús, tiene otro significado completamente diferente. Cuando se refiere a eso significa espíritu, sangre, y este significa carnal, carne, gordo, grueso, lujuria o ser viviente. Y me impresionó porque la palabra lujuria aquí significa vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales, placeres desordenados de la carne. En la carne también recordemos que significa juicio, pero este juicio se fue quitado, ¿verdad? Por el sacrificio del Señor en la cruz. Pero si vemos este otro significado de lujuria, pues viene a ser lo mismo que veíamos anteriormente. Un placer desordenado por deseos carnales. Ya sea puedan ser sexuales, puedan ser, como lo veíamos anteriormente, por comer, pueden ser por muchas cosas, ¿verdad? Pero en general es todo lo que sea pecado. Y podemos ver en primera de Pedro 4, del 1 al 3, que dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Y aquí es lo que veíamos, ¿verdad? La lujuria, ese deseo desordenado de complacer a la carne, de complacer al pecado y no complacer al Señor. Si tal vez hemos estado en esta etapa nosotros, en esta jornada donde tenemos un deseo incontrolable de pecar, tenemos que pedirle mucho al Señor que nos haga libres de ese deseo, de esa lujuria. Porque como veíamos, ¿verdad? Y regresamos, ¿qué pasó cuando el Señor les dio la carne que ellos pidieron? Envió una plaga y ellos murieron. Como dice esa palabra, por glotones, por codiciosos, ¿verdad? Y quiero que también me acompañe a segunda de Pedro 2:14. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. De igual forma, aquí habla de un deseo insaciable, un deseo insaciable de pecar. Y por último, en primera de Juan 2:16, dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. De igual forma, podemos ver aquí que la codicia no puede venir del Padre, siempre viene del mundo. Porque ¿a qué nos lleva la codicia? A desear cosas terrenales, como les decía, ¿verdad? Volvemos a desear las cosas materiales, a desear cosas pasajeras, que al final nada trajimos, ¿verdad? Como dice su palabra, y nada nos llevaremos. También quiero entonces que en esta jornada, si como les decía, ustedes ya pasaron por aquí o puede que vayan a pasar, ustedes tengan esa convicción en su corazón de que sí trabajemos por esos sueños que tenemos, esas metas que tenemos, porque yo creo que si el Señor puso un sueño en nuestras vidas es porque viene de Él. Pero si nos hace alejarnos de Él, si nos hace poner todo nuestro enfoque al mundo y dejar de ver lo eterno, pues ahí sí no puede provenir de Él. Entonces, pudimos ver aquí que el Señor le concedió el deseo al pueblo de Israel. Y
Y entonces dirá uno, entonces si me quejo, sí, el Señor igual me va a conceder este capricho que tengo. Pero después vimos que fue una cruz para ellos murieron. Al contrario, el Señor, por amor, nos libra a nosotros de muchas cosas, nos libra a nosotros de esos deseos que tenemos, ya sea de cosas terrenales o de pecar. Él, por amor, niega los deseos al pueblo, ¿verdad? Y todo esto, el Señor quiere que primeramente nosotros seamos fieles en lo poco, como dice su palabra, y Él nos pondrá sobre mucho. En 1 de Timoteo 6, del 6 al 10, nos habla que, les voy a resumir, nos habla que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Si tenemos ropa o comida, que estemos contentos con eso. Lo vamos a leer. 1 de Timoteo 6. Del 6 al 10. Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, el Señor quiere que aprendamos a ser agradecidos como una cultura del reino que debemos tener, y que aprendamos a estar satisfechos y contentos con lo que tenemos. Que trabajemos por esos sueños, sí, pero que trabajemos y pongamos nuestro mayor esfuerzo por aquello que permanece para siempre, que es Cristo. Amén. Y yo quiero que eso quede en sus corazones hoy, que busquen con todo su corazón al Señor por sobre todo, porque Él ha prometido que Él los sustentará. Él también puede darles más de lo que piden, mientras nosotros estemos contentos, satisfechos y no nos quejemos, porque el Señor no nos ha dejado, no nos va a dejar. Y dejemos que la palabra cambie nuestra vida. Amén. Así que yo les voy a invitar en este momento a que ustedes me acompañen a orar para pedirle al Señor que quite toda codicia en nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, esta hermosa momento, Señor, queremos darte gracias infinitas, Señor, por lo bueno que has sido, por traer de tu palabra, Señor, y revelarnos lo que tú deseas que nosotros hagamos, el cambio que tú deseas que nosotros hagamos en nuestras vidas, Señor. Hoy decidimos fijar nuestros ojos en ti, Padre. Decidimos alzar nuestra mirada y trabajar por todo aquello que permanece para siempre, que eres tú, Señor. Trabajar por acumular riquezas eternas y no riquezas terrenales, Señor, que son pasajeras. Hoy te pedimos que arranques toda codicia en nuestras vidas, toda glotonería, Padre, toda avaricia, y que en vez de eso tu Espíritu Santo venga a traer un corazón agradecido, un corazón satisfecho y contento por lo bueno que tú has sido con nosotros, Padre. Tú has prometido que tú nos sustentarás, que tú nos darás todos los deseos de nuestro corazón, pero que tú seas lo principal en nuestra vida, Padre. Por favor, toma el trono en nuestro corazón y sé nuestro principal objetivo, Padre. Que seas nuestro principal objetivo, poder encontrarnos contigo nuevamente. Señor, tú eres nuestra prioridad y queremos trabajar por buscarte más a ti, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.